con nosotros hoy y cuando quieras puedes comenzar. Pues, muchas gracias, Elena, y muchas gracias por la presentación. También agradecer a EMAG el permitirme presentar la resina y bueno, pues la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Antes de, bueno, muchos tal vez ya nos conozcáis y, esto es, y este es mi webinar. Muchos de vosotros ya nos conozcáis, pero bueno, antes de empezar, olvidémonos. Yo quiero un poco preguntaros algo y tenéis posibilidad de responderme en los ruegos y preguntas. Y es, id pensándolo, ¿vale? No es algo que necesite que me respondáis ahora ya. En esta ponencia lo que presentamos es una resina termoplástica para materiales compuestos sostenibles. Y yo quiero preguntaros algo. Si vosotros queréis comprar un producto, que sería, bueno, pues yo que sé, vuestra bici, vuestros esquís, una pala de pádel o lo que sea. Chicos, ya me estáis respondiendo sin que yo os hubiera respondido. Yo quiero que seáis honestos y que me digáis si vosotros pagaríais un poquillo más por esa pala de pádel o esas bicicletas si esta fuese más cara. De momento estoy viendo que me estáis respondiendo todos que sí, una inmensa mayoría. Bueno, me encantan las respuestas porque esto quiere decir que tendríamos mercado y que sería todo un éxito. Así que, bueno, pues muchas gracias, esto es fenomenal. Antes de comenzar, bueno, voy a seguir esto yo no sé cómo se maneja. ¿Me salen las preguntas? ¿Tengo que Raquel, finalizar la votación para continuar? Raquel, cuando tú me digas finalizo la votación, pero todavía no ha votado todo el mundo. Vale, no, es que no sabía. Yo pensaba que podía seguir hablando y Sí, la tú puedes votación seguir se quedaba... hablando. Es que como no ha votado todo el mundo, pero si quieres la hacemos ya. No, yo no quiero finalizar la votación, yo quiero pasar mi página. ¿Y no puedes? Vale, ahora, es que no me dejaba. Bueno, simplemente presentarnos primero. Somos un grupo de materiales compuestos, nos formamos en el 2008 y nuestro objetivo siempre ha sido el desarrollar materiales compuestos, bueno, con propiedades avanzadas y que sobre todo pudieran tener una aplicación en la industria. Nuestra investigación es una investigación muy aplicada, como os digo, y en estos momentos el grupo está formado por 4 personas de plantilla. Miguel Ángel López Manchado, con el que estoy montando esta EBT y con el que se ha desarrollado esta resina que os presento hoy. Javier Carretero y Marianela Hernández Santana. Hay 2 postdocs y luego hay como 10 investigadores en formación y 2 personas de apoyo. Las líneas de investigación son bastante variadas, un poco da cuenta del volumen de personas que somos y principalmente, inicialmente, al principio nos enfocábamos un poco al tema de los nanocompuestos, pero bueno, ya desde hace unos años desarrollamos unos temas de materiales compuestos sostenibles y con la incorporación tanto de Javier como de Marianela se introdujeron nuevas líneas de investigación para energía sostenible y polímeros autorreparables. Entonces, bueno, estos somos nosotros y como veis hacemos un poquito de todo. Esto no me acaba... sí. Como ya os he dicho, para la presentación es sobre la resina termoplástica líquida que hemos desarrollado en el grupo, y nuestra idea es desarrollar materiales compuestos sostenibles. El trabajo lo hemos desarrollado, bueno, pues 5 personas en el grupo: Alberto Santiago Betancourt, Mónica Peñas, Marianela Hernández, Miguel Ángel y yo misma.
entiendo que ya ha respondido el 100% de las personas que están conectadas y veo que más, bueno, pues cerca del 85% sí que pagaría, sí que estaría dispuesta a pagar un poco más por ese producto si sabe que es reciclable. Y la verdad es que me alegra esta respuesta porque muchas veces cuando vas a las empresas y hablas con ellas, este aspecto no lo tienen tan claro. Y siempre te dicen, bueno, pero tiene que ser por el mismo precio y luego hay gente que no lo va a pagar y con lo cual esto un poco nos confirma que efectivamente la sociedad está cambiando y ya se busca que tenga una sostenibilidad y que no se puede seguir creciendo por crecer, sino que hay que buscar pues, un crecimiento sostenible y acorde a nuestros tiempos. Compartir resultados, no sé, vale. A vosotros no os tengo que convencer que los materiales compuestos bueno, pues están desplazando a muchos materiales, en concreto a los metales, por ejemplo, en el sector del transporte o en el sector, sobre todo en el sector del transporte, por su ligereza, su resistencia, bueno, pues, su resistencia a la corrosión, que también es algo muy importante. Y no solo lo están desplazando en el sector del transporte, también en el sector energético, deportivo. Y bueno, yo creo que con vosotros no me tengo que hacer apología de los materiales compuestos porque estáis convencidos. Estos materiales van a seguir creciendo porque, tal y como os decía, se necesita que creemos una sociedad sostenible que nos pueda permitir tener una reducción de los gases de efecto invernadero y por ello, teniendo en cuenta que el sector energético es uno de los más, que más contamina, se está enfocando mucho y se está promoviendo mucho las energías de fuentes renovables, donde la eólica va a tener un impacto muy importante. En este caso, obviamente, tal y como vosotros sabéis, uno de los problemas que presenta el material compuesto es que la resina termoplástica impide que se puedan reciclar y acaban siendo llevados a cementerios o abandonados en grandes desiertos. No hay que irse muy lejos porque tenemos uno aquí en Teruel. Y yo os quería también lanzar otra pregunta y es que me estiméis qué porcentaje de volumen creéis que se lleva a estos cementerios o acaba enterrado. Porque esto es algo que tenemos que... así. Esto es algo que no solo es responsabilidad de las empresas, es algo que nosotros mismos tenemos que ser conscientes de que nuestros materiales y nuestros productos tenemos que hacer un buen uso de ellos y llevarlos al punto limpio o reciclarlos si fuese posible. Bueno, estoy viendo bastantes respuestas. Hay alguna gente que la verdad es que, bueno, hay 3 personas que pensarían que el porcentaje de material compuesto que se lleva al vertedero es solo de un 50%. Me temo que no, que aunque es complicado de saber, porque es bastante complicado de saber, se estima que el 98% de los productos reciclados acaban en vertederos y en muchas ocasiones pues, en la incineradora. Con lo cual es algo que se necesita, que necesitamos aportar soluciones por parte de la investigación y,
y soluciones tanto a los materiales actuales en base al reciclado, en base a reciclado y a la reutilización. Está habiendo muchísimo trabajo al respecto, pero bueno, pues en la mayoría de los casos solo se puede recuperar la fibra. Normalmente se están enfocando a las fibras de carbono, a la fibra de vidrio ni siquiera se intenta reciclar o reutilizar. Y en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, la calidad de las fibras que se recuperan es muy pobre, con lo cual ya no sirven para ser utilizadas en aplicaciones de altas prestaciones. Y bueno, yo soy optimista, quiero pensar que esta tendencia va a mejorar y va a ser capaz de llegar a una reutilización de la fibra en mejores condiciones. Pero eso sí, la resina siempre se pierde, con lo cual tenemos que hacer algo para evitar esa pérdida y buscar soluciones para los materiales compuestos del futuro. Hay como dos grandes tendencias, que es o bien intentar alargar su vida útil o bien intentar bueno, pues descartar la resina termoestable y cambiarla por una resina termoplástica. Hay una tercera vía que nos presentaron aquí en el webinar CIDETEC, que no sé, no sé bien dónde englobarla. Hay gente que la engloba dentro de alargar la vida útil porque utiliza enlaces dinámicos, y en otras ocasiones también lo he visto englobado como unas epoxis termoplásticas, y me estoy refiriendo por supuesto a los vitrímeros. Y bueno, yo creo que si estáis interesados, el webinar que impartieron a CIDETEC fue muy interesante y está colgado, con lo cual lo podéis ver. En el caso de extender la vida útil, lo que se busca es una autorreparación del material, de forma que consigamos recuperar parte de esas propiedades que tienen tras un fallo. Entonces, lo que normalmente se engloban como en dos grandes grupos, o bien la autorreparación intrínseca o la reparación extrínseca. La primera que se desarrolló fue la extrínseca, en la cual bueno, pues lo único que se hacía era se embebía la resina o un material, un agente reparador dentro de la matriz, y cuando se producía un daño, ese agente reparador fluía y bueno, pues, reparaba ese daño. A posteriori se surgió otro tipo de reparaciones, que eran las reparaciones extrínsecas, en las cuales es el propio material el que tiene enlaces dinámicos que permite que, una vez que tú le has hecho el daño, pues se recuperan simplemente, bueno, pues bajo un estímulo o bien térmico o por luz. Y en este caso lo bueno que tienen es que se permiten hacer múltiples ciclos de reparación. En el primer caso solo se podía realizar un único ciclo. Y nosotros empezamos a trabajar en este campo y nos enfocamos un poco en la autorreparación. Bueno, aquí es un poco complicado porque, bueno, ahora os cuento un poco. Empleando ionómeros termoplásticos. En este caso lo que hacemos es introducimos un ionómero, lo introducimos dentro de la matriz de dos maneras diferentes, o bien dentro de la propia resina, o bien sobre la superficie de las fibras, intentando conseguir o localizar este ionómero en aquel punto en el que es probable que pueda sufrir un fallo, como es un fallo por delaminación. Y podemos tener,
si lo consideramos la matriz como la matriz más el termoplástico, todo uno, sería una reparación intrínseca, pero es una reparación intrínseca que nos permite realizar más de un ciclo de reparación, y en el caso en el que lo ponemos o lo dispersamos por aerografía, tenemos una autorreparación extrínseca gracias a ese ionómero. Esa reparación la analizamos por el modo 1 de resistencia de tenacidad a fractura, perdón, y vemos que tenemos una recuperación de las propiedades de más del 60% en el primer ciclo de reparación, y bueno, decrece un poco hasta más o menos un 40% al cabo de varios ciclos de reparación. Lo obtenemos, son resultados bastante prometedores, es una línea de investigación que mantenemos abiertas y que, bueno, que esperamos seguir trabajando en ella en un futuro. El otro caso, la otra vía sería desechar por completo las resinas termoestables y pasarnos por completo a las resinas termoplásticas. Los termoplásticos nos van a permitir tener ese reciclado, ese remoldeo, que vamos a poder reutilizar los materiales. Y aparte de eso, bueno, pues tienen otras ventajas, como bueno, pues su alta productividad. Se podrían llegar tienen una fácil capacidad para unir piezas mediante simplemente pues la fusión, y tienen muy buena resistencia al impacto. Estos ya se utilizan y ya se comercializan a nivel, bueno, obviamente industrial, y se utilizan tanto polímeros termoplásticos, tanto commodities que se conocen como el policarbonato o el polietileno, y termoplásticos de altas prestaciones como es el PIC, que se utiliza en el sector aeronáutico. Tienen un problema, y es que, claro, que incluso en fundido pues su viscosidad es muy alto, con lo cual, bueno, pues se limita el utilizar los métodos de procesado convencionales, como pueden ser la infusión a vacío o el RTM. Y también esa alta viscosidad dificulta la impregnación de las fibras y dificulta tener materiales con altos porcentajes de fibra, con lo cual en el sector, o sea, en sectores donde se requieren elementos estructurales, bueno, pues aún hay mucho camino por recorrer. Nosotros en este caso nos enfocamos o quisimos un poco, pensando en estas dificultades, buscar una solución que nos permitiera utilizar los mismos métodos convencionales de producción y de manufactura, utilizando resinas termoplásticas reactivas que fueran líquidas, que durante el proceso típico de curado de las resinas termoestables se polimerizaran y fuera un proceso similar. Empezamos a trabajar, bueno, las resinas en las que nos enfocamos fueron de tipo acrílico, porque entendíamos que serían mejores a la hora de reciclarlas, y empezamos a trabajar con la resina de Arkema, que supongo que todos conocéis, pero la verdad es que nos daba muchísimos problemas. Entre que tenía una exotermia muy grande, que su tiempo de gel era muy corto, bueno, aquello era un horror, y bueno, pues dijimos, esto no puede ser, este no es un buen camino, y ¿por qué no intentamos desarrollar uno nosotros? Y así surgió un poco pues, Aquelite, que es una resina que hemos patentado y que ahora mismo está en fase PCT, y con la que nuestra idea, tal y como os hemos comentado, es crear una empresa de base tecnológica, una spin-off para llegar a comercializarla. Esta resina nos permite fabricar materiales compuestos que son 100% circulares. Recuperamos tanto la fibra
como la resina, como el disolvente en el cual hacemos todo el proceso de reciclado. No solo eso, lo recuperamos en buenas condiciones, os enseñaré luego más tarde las propiedades que obtenemos. Somos capaces de sintetizar la resina con un amplio rango de viscosidades, con lo cual bueno, pues podemos dar cabida a distintos métodos de procesado, aunque nosotros trabajamos principalmente con infusión a vacío. Y un punto importante es que no le hacemos nada a las fibras. Estamos trabajando con fibras comerciales que realmente en su mayoría están enfocadas o están optimizadas para las resinas termoestables, como pueden ser la epoxi o la vinyl ester. Y bueno, pues para facilitar la adquisición de esta resina, bueno, pues estamos utilizando estas fibras y estamos viendo que tenemos una buena impregnación. Tal vez mejor en el caso de las fibras de carbono que con las fibras de vidrio, pero en ambos casos la impregnación es fácil y se está produciendo y estamos teniendo resultados y propiedades similares a las que podemos obtener con una resina epoxi, que es con la que nosotros estamos comparando. Lo hemos comparado con una Sicomin y con una Resoltec y las propiedades son comparables, incluso bueno, mejorando el tema del impacto, de la resistencia al impacto. Una cosa muy buena que tienen, obviamente, al ser termoplásticas, es que son termoconformables a unas temperaturas medias de 150 grados y además nos permite la unión de piezas. Tengo aquí un par de vídeos en los cuales un poco os muestro este termoconformado. Fabricamos pues, esas láminas, que eso es una capa de fibra de vidrio. Como veis, está ya consolidada y curada o polimerizada. Y a partir de esa capa juntamos 4 capas de esas y les hacemos un termoconformado a un molde que teníamos a disposición. También hicimos un poco pruebas para ver cómo se podía pegar a otros materiales y en esta que veis que brilla tiene una capa de PVC y de poliestireno y tiene un blanco de sanitario. Y como veis, su resistencia al impacto es muy bueno. En cuanto al reciclado, pues como veis aquí, somos capaces de separar. Esto era un laminado de 4 capas con un tafetán y mediante disolución en un disolvente común somos capaces de separar todas las capas en muy buenas condiciones. Recuperamos prácticamente el 98% del polímero. Sí que se nos queda una pequeña capa del polímero sobre las fibras, pero eso más o menos estamos viendo que cuando fabricamos materiales, otro material de nuevo, lo refabricamos, vemos que tenemos propiedades que son en muchos casos similares al del material virgen y en ocasiones incluso superiores. Entendemos que es ese 2% de polímero que se nos queda sobre las fibras el que nos está permitiendo tener bueno, pues unas propiedades y una mejor interacción con la fibra y el polímero. Se me ha olvidado comentaros que la TG la teníamos en torno a 110, pero bueno, ya hemos ido mejorándolo, eso fue inicialmente, ahora ya ronda en las 130 grados. Y es algo que, bueno, que seguiremos mejorando.
como ya os he comentado, el objetivo es crear una EBT y entonces para ello lo que estamos haciendo es un poco trabajar con empresas que están interesadas o que pueden estar interesadas en la resina. Estamos fabricando demostradores tanto para el sector de la automoción, que es la foto que tenéis aquí de un termoconformado para el interior de un coche. Tenemos una pequeña planta piloto en el CENIN y otro de los demostradores que estamos fabricando son palas de aerogeneradores, que después os enseñaré un vídeo donde se ve mejor nuestra palita que está fabricada con Akelite. Y el ejemplo que os enseñaba antes del termoconformado era para el sector sanitario, para poder aplicarlo en el sector del transporte, pero para fabricar lo que son los sanitarios en trenes y demás. A partir de nuestra resina y en colaboración con una empresa también del sector de la automoción, estamos desarrollando ahora un semielaborado que es un SMC, que bueno, no sé si lo conocéis, se fabrican con fibra corta, generalmente fibra de vidrio, y se termoconforman para obtener las piezas semiestructurales en los coches. Y bueno, a ver. Yo estoy teniendo muchos problemas con la pregunta. Este es el vídeo del que os hablaba y lo estamos haciendo en colaboración con el CENIN, con Rafa y con Luis. Estamos fabricando las fibras tal y como las fabrican en las empresas. Fuimos hace unos años a una empresa fabricante de palas y es una pasada ver cómo infusionan una pala de 60 metros por las mismas técnicas que estamos utilizando nosotros en el laboratorio. Fabrican las dos medias conchas y a partir de ahí lo que hacen es, esas son las dos medias conchas, y las rellenan con espuma y con balsa y luego las pegan y bueno, pues fabricamos la pala. En este caso la dejamos negra para poder diferenciarla con respecto a las otras dos de epoxi que estamos comparando. Luego se someten a ensayos estáticos, de centrífugos, todos los ensayos típicos que se realizan para las palas de los aerogeneradores que vemos por la carretera. Y luego también la estuvieron ensayando durante 6 meses y analizaron los datos de esos 6 meses, viendo que tenían unas propiedades similares a las que ahí está nuestra palita girando. Todavía sigue, aunque dejaron de tomar los datos, pero todavía sigue en el tejado del CIEMAT en Burgos, en Soria, perdón, y ahí está como una campeona. Entonces estamos viendo que tenemos unas propiedades similares a las palas actuales. Sin embargo, uy, se ha parado. Con nuestra pala, como veis, podemos separar por completo y de forma sencilla, después de 24 horas de estar en ese baño sin agitación, a temperatura ambiente, podemos separar todos y cada uno de los componentes en los cuales está hecho el material y nuestra palita. Tenemos... No. Tenemos claro el nombre de la resina, pero aquí sí que os quiero lanzar esta pregunta y es ¿cuál creéis de estos dos nombres que, bueno, pues que da una idea más clara de cuál es el objetivo o qué pretendemos realizar con nuestra empresa? Tenemos dos opciones, que es SUCOMP o SUSFIBER.
Inicialmente, bueno, pues pensábamos que Susfiber, pero también estamos con el SUCOM porque a lo mejor es más, da más idea de lo que es compuestos sostenibles. Y aquí, bueno, pues se agradecerá que nos deis opiniones. No sé si... ¿cómo se hace? Elena, ¿puedes lanzar la otra pregunta, por favor? La última. Aquí, esto. Uf, uy, esto está muy parejo. SUCOM. ¿Creéis que SUCOM puede ser algo? De momento va ganando SUCOM, os comunico. Y tiene agarre, es algo que os podéis acordar de ese nombre. ¿No? Sí. De momento sigue ganando. Todavía falta alguna gente por votar. Hay algunos indecisos que no votan. Bueno, os dejo que lo penséis. Y bueno, pues como ya os he dicho, estamos montando la EBT, tenemos apoyo por parte del Ministerio, nos concedieron una prueba de concepto y presentamos la resina a una competición de mujeres emprendedoras y también a una competición dentro del Consejo para crear EBTs en los cuales, bueno, pues nos concedieron el segundo premio en el caso de la mujer emprendedora y uno de los 2 premios en el caso del EBTON hace muy poquito, hace unas semanas. Esto era más o menos un poco lo que yo os quería contar y casi que si queréis mejor pasamos a preguntas porque así Pues muchas gracias, Raquel, interaccionar un poco más. De habernos... momento que sepáis que va ganando SUCOM, aunque están un poco igualados. Yo creo que ya no hay más votaciones, ¿eh? El Lo damos por 58% finalizado. prefiere SUCOM, el 42% prefiere Susfiber y hay un 74% de participantes. Así que todavía faltan alguno que otro por votar. Preguntas. Como te decía Raquel, no sé si me entiendo oyes. bien, el reciclado se hace mediante disolución, por tanto... Claro. Raquel, ¿me oyes? En el caso de la resina, recuperamos tanto la resina como el disolvente. Separamos el disolvente de la resina o del polímero y lo podemos volver a emplear todo, tanto el disolvente como la matriz y obviamente también las fibras. Raquel, ¿me oyes? Perdona. No estoy oyendo. ¿No me oyes, Raquel? Oyendo. ¿Los demás me oís? No sé por qué. No oigo nada. Pues Raquel, creo que es un tema tuyo, ¿eh? No oigo nada. A ver, ¿ahora? Raquel. Ahora. Vale. No oía nada, perdón. Bueno, si está ya todo solucionado no hay problema. Bueno, yo te decía que muchas gracias por esta ponencia que nos has dado. Perdón, es que ha habido un momento que no oía nada y entonces pues me he puesto a responder yo a las preguntas. Vale. Bueno, que te decía Raquel que muchísimas gracias y enhorabuena por los 2 premios que habéis conseguido hasta la fecha.
como bien decías, en las votaciones hay un porcentaje importante de gente que le gusta más el nombre Sucomb, o sea que igual vais a tener que tomar una decisión. Vamos a tener ahí que pensar ahí, si es el nombre de Aquelite, ese le tenemos clarísimo, pero en el nombre de la empresa ahí todavía tenemos algunas dudillas. Bueno, te han escuchado y ha seguido votando más gente, ¿vale? Así que si quieres mantenemos la pregunta abierta todavía Me parece. mientras procedemos con las preguntas y respuestas, ¿vale? La Sí. primera no sé si la has acabado de contestar a Sonia Rieta. ¿Te la leo de nuevo? Vale, perdón. Bueno, Sonia Rieta te dice, si entiendo bien, el reciclado se hace mediante disolución. Por tanto, con respecto a la sostenibilidad y el reciclado y no a la soldabilidad, conformabilidad, reprocesabilidad, etc. ¿Qué ventaja tiene ser termoplástico frente a un termoestable que en teoría, en paréntesis, también podría ser reciclado químicamente? Sí, bueno, tal y como os comentaba, en nuestro caso, la disolución nos permite recuperar eh, tanto la resina como el disolvente para volver a utilizarlo. Entonces, en ese sentido, frente al termoestable, tiene esa ventaja bastante. Recupero tanto el polímero como la fibra. También en el caso de las resinas termoestables, la solvólisis generalmente se produce a temperaturas muy altas y en este caso es a temperatura ambiente, con lo cual ahí tienes también otra ventaja. Espero haber respondido. De acuerdo. De todas formas, Sonia está por aquí. Si quiere añadir algo más sobre su pregunta, pues puede hacerlo. José Antonio Butenegro te dice, buenas tardes. En cuanto al reciclado, ¿la resina puede ser disuelta por disolventes inorgánicos? Muchas gracias. Disolventes. Nosotros lo hacemos con un disolvente común que puedes comprar en la droguería. Entonces, es el más benigno que hemos encontrado y la verdad es que los disolventes inorgánicos no los hemos probado. ¿Qué tipo de disolvente es el que comentas? Bueno, el que nosotros utilizamos es acetona. Vale. Entonces es algo que se utiliza incluso para limpiarte el pinta uñas de las uñas, el barniz. Sí, la acetona es el disolvente universal en el mundo de los materiales Exactamente. compuestos. Entonces es muy sencillo, se hace a temperatura ambiente y se elimina. De acuerdo. Antonio González te comenta. Los productos de consumo elaborados por materiales compuestos normalmente tienen ya de por sí un precio elevado que el usuario está dispuesto a pagar. Pero, ¿qué estimación de incremento sería poder cambiar a este tipo de resina? No sé si hablamos de un 10 o un 100% sobre una resina convencional, teniendo en cuenta el producto final compuesto, no únicamente la resina. Pues la estimación del incremento, nosotros estamos, bueno, la resina más o menos hemos estimado que la podemos comercializar a un precio similar a una resina epoxi y por lo tanto no habrá un incremento de precio. Lo que pasa es que siempre hablando con las empresas nos dicen eso, sí, la reciclabilidad es muy importante y es muy interesante, pero ¿cuál es el precio? Entonces siempre es algo que tenemos ahí un poco, bueno, pues que nos gusta sondear
qué opinión tiene el usuario final del producto, no solo los que fabrican el material. De acuerdo. Francisco Escobar tiene un comentario. ¿Qué tal, Paco? Que ya lo habéis visto todos, pero bueno, creo que es interesante que lo comentemos. Dice, para el nombre, modestamente, sin ser de marketing, opino que se analice bien cómo se pronunciaría in English. También es verdad. Bueno, de momento no tenemos más preguntas, pero bueno, siempre pasa esto, cuando decimos que no hay más preguntas, entonces suelen aparecer más preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si las votaciones quieres ya que las vayamos cerrando. Raquel, Sí, vale. lo vamos cerrando y lo compartimos. Sí. Vale, compartimos resultados para que os veáis ahí reflejados. Y bueno, pues normalmente aprovechamos también este momento para comentaros e invitaros al próximo webinar. Como sabéis, hacemos un webinar mensual, pero el mes que viene, bueno, el mes que viene tenemos un evento mucho más importante que los webinars de AEMAC. Se trata del Congreso de AEMAC, que por fin, después de 3 años de espera, vamos a poder celebrar. Y bueno, pues entonces no tendremos webinar de AEMAC, ¿vale? Por supuesto, estáis todos invitadísimos a venir a nuestro MADCOM, que vamos a celebrar en Sevilla, y que, como sabéis, además de ser la celebración después de 3 años, el último fue en Vigo en 2019, pues bueno, se celebran los 25 años de los MADCOM, por lo tanto es un MADCOM un tanto especial en el que volvemos de nuevo a la Universidad de Sevilla. Y por lo tanto, como os decía, no hay webinar, pero sí que tenemos webinar en el mes de junio, ¿vale? Perdón, en el mes de julio, ¿vale? Se acostumbra a decir el siguiente mes, será el 14 de julio. Y este es un webinar que también va a ser un webinar, valga la redundancia, muy especial, porque es nuestro número 50 y por lo tanto va a estar en exclusiva abierto para los asociados de AEMAC. Es un webinar donde vamos a tratar de un tema que, bueno, sobre el que Raquel podría hablarnos mucho, ya que ella tiene 4 patentes. El webinar se titula Patentes, cómo proteger las invenciones en materiales compuestos, y serán de la empresa Tribalite, en concreto Nicolás Escudero, también doctor en física como Raquel, y CEO de Tribalite, un nuevo asociado de AEMAC, el que nos hablará de la posibilidad de convertir vuestras invenciones en patentes. Bueno, pues igualmente todos los que estéis aquí, que sois asociados de AEMAC, pues estáis invitadísimos a este webinar, y los que no sois asociados, pues bueno, podéis asociaros a AEMAC y será un placer para nosotros que nos ayudéis a que la comunidad de AEMAC crezca. Tenemos otra pregunta de Miguel Ángel, que dice: ¿en qué sector esperas que pueda tener una mayor aplicación la resina? Raquel. Bueno, pues entendemos que a corto plazo se pueda entrar fácilmente en todo el sector deportivo, pero bueno, a largo plazo sí que estamos enfocándonos al sector de las palas, de la energía eólica y al sector del transporte con automoción. Bueno, 2 sectores muy, muy interesantes y muy ávidos también de este tipo de nuevos materiales. Juan Antonio nos apunta aquí 59 más 42 igual a 101%. No sé muy bien a qué se refiere, no sé si tú lo sabes. Sí, el resultado Vale. de una de las votaciones da más del 100%. Ah,
Pues no sé, lo hace, lo hace Zoom. Aquí no tenemos nosotros nada que ver, o sea que tendremos que escribir a Zoom. Bueno, Antonio González te da las gracias, te comenta que es muy interesante. Bueno, todo esto lo comentamos, aunque todos lo estáis viendo, pero a la espera de una última pregunta. Ángel Balea nos da las gracias por la amabilidad. Igualmente, gracias, Ángel, un placer que vengas de manera asidua a nuestros webinars. Eduardo López nos da te da las gracias por el webinar, ha sido muy interesante y os da la enhorabuena por vuestro gran trabajo. José Antonio te da las gracias por el webinar y nos comenta que nos veremos en Sevilla. Pues allí nos vemos, José Antonio. Y José Antonio, no sé si es el mismo o es otro. Bueno, creo que es el mismo y pone el mismo mensaje. Mi querido amigo Paco Escobar te da las gracias, Raquel, y gracias a ti, Paco, por estar hoy aquí con nosotros. Antonio González tiene una pregunta, Raquel, para ti. ¿Tenéis alguna TG fijada como objetivo a alcanzar? Por lo que nos hablabas de que habéis pasado de 110 a 130. ¿Y cómo os limita esta TG el resto de propiedades del material final? En el caso de la TG final, pues obviamente cuanto más alta mejor, porque de esa manera se puede ampliar el rango de sectores en los cuales se pueda llegar a utilizar esta resina, bueno, pues en concreto pues, obviamente en el sector aeronáutico, en el que de momento por la TG que tenemos sabemos que no tenemos cabida. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón, es que se ha ido del... Un momento, porque le he dado ya a... ¿Cómo os limita esto el resto de propiedades del material final? La limitación en el resto de las propiedades, no hemos visto ningún deterioro por tener esa TG más alta con respecto a la inicial. Las propiedades mecánicas se siguen manteniendo y limitación no veo ninguna. De acuerdo. Aitziber y Turmendi pregunta, una vez reciclado el material, ¿qué se puede hacer con la resina recuperada? Pues o bien lo podemos utilizar nosotros en nuestra síntesis, o se podría llegar a depolimerizar para volver a sintetizar el monómero. Pero nosotros lo podemos volver a reutilizar en nuestro sistema. Vale, Jordana Karim os desea muchos éxitos con este desarrollo, que considera que es muy interesante. Aitziber, espero estar diciéndolo bien, te da las gracias por la ponencia y por tu respuesta. Y bueno, pues de momento no tenemos ningún comentario más y ninguna pregunta más, así que si te parece, Raquel, pues creo que es momento para que vayamos cerrando y para eso pues darte de nuevo las gracias. A vosotras, a los que se han conectado para escucharme. Y lo que sí que queríamos es, bueno, que ahora pues nos des un último mensaje, ¿no? Acerca de la importancia, nos convenzas de la importancia de utilizar esta resina para ese nuevo futuro en el que la economía circular cada vez es más importante. Lo que nos quieras comentar, bueno, pues todo tuyo, ¿vale, Raquel? Como te digo, muchas gracias por haber compartido con nosotros parte de tu conocimiento y este webinar. Bueno, el mensaje es ese, el mensaje es que no podemos seguir tirando unos materiales tan magníficos como son los materiales compuestos o cualquier otro material. Tenemos que focalizarnos a mejorar
no solo las propiedades, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, sino pensar en qué va a ser de ese material en un futuro y poder diseñarlos de forma que se puedan reciclar, reutilizar y seguir creciendo, pero de una manera más sostenible, sin dañar el medio ambiente y bueno, pues asegurándonos que más o menos dejamos el planeta a nuestros hijos tal y como lo hemos conocido nosotros. Y eso sería todo por mi parte. De acuerdo, pues dejamos aquí el webinar. Gracias, Raquel. Nos vemos en Sevilla. Chao. De acuerdo, chao.